son, pero ¿qué moléculas están constituyendo la desmosina y la isodesmosina? ¿Cuál era la observación? Tareas para el día. ¿Cuál era la respuesta? Nada. Bueno. Hemos dicho de que las moléculas del colágeno estaban así, en forma estriada. Cada una de ellas tenía 3 cadenas alfa. Las cadenas alfa se caracterizaban especialmente porque tenían oxidrilos por todo lado. ¿Sí? Y algo importante es que muy especialmente en los extremos tienen moléculas de lisina. O sea, 6 carbonos. Esto le significaba la unión al glucosamina aminoglucano. ¿Sí? Todo esto era MEC, ¿verdad? Bueno. O, más fácil, tejido conjuntivo. Y aquí también no se dejen impresionar, porque el año pasado salió una noticia de un patólogo. Dice, hemos descubierto, ¿no?, un nuevo tejido en el organismo. ¿Cuál era? Que comunicaba todo el cuerpo. Una noticia en medicina muy difundida. Nuevo descubrimiento. Un tejido que antes no se había descrito. Cuando leí eso, me reí nomás. Y cuando hablamos con otros profesores, igual. Siempre hay gente que quiere ser muy especial. Hace mucho tiempo muchos años se ha utilizado el nombre de tejido conjuntivo, ¿no? Es el que une todas las células, ¿no? Y con su gran descubrimiento había sido un nuevo tejido. Sí, creo que no he estudiado esta parte, sino esto. Entonces, todo esto es pues tejido conjuntivo. No hay ningún descubrimiento ni ningún tejido nuevo. Bien, ocurre que esto está así en el colágeno. ¿Para qué está así en el colágeno? Entonces pueden decir lisina, 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 lisina. Todo esto. Y los oxidrilos. Si se trata de hueso, justo aquí es donde se precipita el calcio y forma proteinato de calcio. Entonces el calcio en huesos va a estar asociado siempre con su tejido conjuntivo. ¿Sí? Bueno, o con GAG también. Aquí es importante saber esto
en relación a lo que les dije ayer, sobre la osteoporosis. ¿Han visto en sus casas frascos de calcio de sus abuelos y papás nomás? Que les han dicho que tienen que fortalecer los huesos. ¿Qué hacen? Desde las abuelas. Calcio. ¿Por qué? Porque ven el hueso en radiografía de color blanco. ¿Sí? Levanten la mano. ¿Quiénes toman calcio en su familia? No ustedes, sus familiares, viejitos y viejitas. Por allá no, otra vez han levantado. Todavía viejitos. Entonces aquí voy a reforzar el concepto que tienen que tener ustedes. ¿Sí? Para que ocurra proteinato de calcio, ¿qué tiene que haber? Colágeno, o sea, proteína. En la osteoporosis, entonces, cuando ustedes lleguen a la menopausia, especialmente las mujeres, llegan más antes que los hombres. Entonces, miren, va a disminuir la cantidad de proteínas en los huesos. Si no tiene proteínas, entonces el calcio no tiene dónde unirse, ¿verdad? Como no hay, entonces no hay formación de proteinato de calcio. Y por más que tomen calcio así en ingentes cantidades, no va a tener ningún efecto. Ya cuando estudiemos calcio vamos a ver los efectos tóxicos del calcio. No es bueno tener mucho calcio. Entonces, lo más importante para ustedes es que tienen que tener primero proteínas. Pero tampoco exagerar con el calcio, porque aunque tengan las proteínas y le aumentan calcio, aquí no van a ser tumores de calcio ni precipitaciones de calcio, ¿verdad? Entonces todo está bien regulado, el requerimiento y la necesidad de calcio es regulado, muy regulado, especialmente con vitamina D. Pero les venden calcio más vitamina D creyendo que van a solucionar la osteoporosis. Y eso no es cierto. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí hemos visto que tiene tres cadenas. Hay más fibras en el tejido conjuntivo. Aquí les he puesto los tres nombres. Hay más todavía. Vamos a ir estudiando. La elastina, una molécula importante. Allí la elastina se caracteriza porque solamente tiene una hebra, única. Y la lisina en la elastina, cuando se asocia con otras fibras, ¿sí? Decimos unas asociaciones amorfas. Eso significa que no tiene forma y que son fibras así de elastina, y todas estas tienen pues la lisina, como quiero escribir ahora. Tiene mucha lisina. Porque la pregunta, ¿qué fórmulas están viendo ahí? Están viendo las grandes. Entonces, aquí existe la asociación, miren, de 4 lisinas. ¿Sí? Han reaccionado y han formado este núcleo. Si no es ese como la desmosina, entonces también hay una variación muy parecida, hacen la isodesmosina. ¿Para qué hacen esto?
Esto es organizado en elastina por un cromosoma, el cromosoma 7 de cada órgano. Unos son más flexibles que otros. Otros resisten a la torsión también. Por eso es tejido elástico. ¿Cuáles se mueven más? ¿Hueso o pleura? Entonces, ¿dónde va a haber más tejido o fibras elásticas? Pleura. ¿Dónde se mueve más? ¿En hueso o en piel? En piel. ¿Dónde se mueve más? ¿Corazón o huesos? ¿Dónde se mueve más? ¿En ojos o en intestinos? Intestino. En ojos también se mueve, pero no tanto como el intestino. Los vasos sanguíneos, muy importantes, todo el tiempo se están moviendo. Entonces, cada órgano tiene una característica especial también en la composición de fibras elásticas. Ahora miren, la fórmula hace a la función. Aquí quiero que veamos. Piensen que es como un juego. Una pita hasta a este lado. ¿Sí? Una pita jala por el otro lado, otro por aquí y otro por aquí. Entonces, las tensiones de los órganos pueden jalar por diferentes lugares. Y eso, miren, esa fuerza la van a repartir a través de este núcleo. Un poquito aquí, otro allá. Y es como un juego cuando se van jalando pitas, ¿verdad? Cuando se van jalando sogas. Entonces, dependiendo la función que tengan, si es el corazón, por ejemplo, en válvulas cardíacas, todo el tiempo se están moviendo, entonces todo el tiempo se están transmitiendo la contracción y la relajación. Entonces, muy importante este tipo de moléculas en el tejido o en las fibras elásticas. Y esto es una mezcla porque todo el tejido conjuntivo, lo que estamos viendo allí, ahora es una mezcla de fibras, porque estas fibras se van a asociar también con el colágeno. Entonces, todo esto vamos a tener aquí y el colágeno va a resistir todo. Cuando salta la presión, ¿dónde repercute? En ese núcleo, en esa fórmula. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí. Doctor, ¿podría explicar una vez más, por favor, lo del cromosoma 7? ¿Qué parte? No me entendí muy bien a qué actuaba, más o menos. ¿Cómo actúan las fibras elásticas? Sí. Ya. Aumentando un poquito más, decimos cromosoma 7. ¿Sí? Primero. Entonces, decimos los genes que están en el cromosoma 7. Esos son los que van a ordenar la síntesis de la elastina. ¿Sí? Característica de cada organismo. O de cada estructura. Vasos sanguíneos, por ejemplo. O venas. Ahora ya pueden captar un poquito más por qué se presentan las varices. ¿Qué son las varices? Deben tener en su familia. Hay mucho. Se hinchan las venas, ¿no? ¿Qué ha pasado con esas venas? ¿Por qué se han hinchado? No tiene suficiente elastina. ¿Ah? Porque no está reaccionando la contracción y la relajación aquí. A cierta edad, entonces, van a tener problemas de expresión
de los genes del cromosoma 7 y no van a tener buena adaptación a las presiones sanguíneas, porque se hinchan, ¿no? Entonces, como no, y no todos tienen varices, y eso van a tener ustedes muchísimo. Cuando estén saliendo médicos, se van a tener que operar de varices. Algunos, no todos. Algunos van a responder muy bien, otros no. ¿Sí? Y en sus casas deben tener muchos ya de la tercera edad que se quejan de varices. Pero hay también gente joven que tiene eso. ¿De acuerdo? Con este concepto, esto les va a perseguir mucho en diagnóstico. Cuando se habla, por ejemplo, de corazón y hablan de insuficiencias cardíacas por temas de las válvulas, ¿sí? Mucho tejido elástico que tiene que responder desde la fecundación, ¿sí? Entonces, los cardiólogos se especializan en esto y van a tener a veces que cambiar la válvula porque ya su tejido elástico no les sirve, ¿sí? Y si no tienen tejido elástico, una cosa frecuente en cardiología es la estenosis de la aorta. Está saliendo. Y aquí van a encontrar muchos soplos. En fisiología van a hacer diagnóstico de soplos, electrocardiograma, etc. Y miren alteraciones que van a haber por insuficiencia de válvulas o a veces cuando se trata de curar el organismo, más bien las estrecha, entonces hay estenosis o debilidad de las arterias. Cosas más graves, por ejemplo, cuando existe problemas de insuficiencia de la aorta, ¿sí? Las paredes vasculares son muy débiles, no responden a la presión de salida de la sangre, ¿sí? Entonces, o en el cerebro, cuando escuchen hablar temas de ¿qué pasó? Se le reventó una arteria en el cerebro y era joven, estaba en 5º año de medicina, ¿sí? Entonces, los aneurismas, ¿sí?, de las capas de las arterias no responden. Ya ha pasado pues aquí en la facultad, ¿sí? Amigos que estaban a punto de salir médicos se murieron. ¿Qué le pasó al amigo? Aneurisma de cerebro. ¿Qué es lo que había tenido el paciente ahora? Era un problema genético a esa edad en que sus arterias no estaban respondiendo bien a las presiones sanguíneas. Después hay mucho, con los sustos, el estrés, los que tengan aneurismas van a morir en el primer examen parcial de bioquímica. O van a vivir, pero con problemas cerebrales. Y si no es cerebral, cardíaco. Pero lo mismo ocurre de que varias veces también la debilidad de las paredes, miren, de la aorta descendente. Cosas bien raras les estoy hablando. Primera vez en clases de bioquímica les estoy aplicando patología para beneficio de ustedes. Algo han hecho que reciben un premio. Entonces, muchos problemas que parecen del abdomen, ¿sí?, son problemas de aneurismas.
El año pasado se murió un amigo, pero se descubrió en la autopsia. ¿Por qué se murió? No sabían. Todo el tiempo le curaban por cólicos, dolores de abdomen, cosas por el estilo. Que los antibióticos, que muchas fórmulas, prebióticos, probióticos, propagandas que les dan, que ya vamos a estudiar. Entonces, miren, él había tenido aneurisma. Infelizmente, a veces no se descubre muy rápido esto. Fácil hablar, pero cuando ya tiene el paciente es muy diferente. Pero tiene que tener en mente otros detalles más. Y miren, el tema es un defecto en la síntesis de la desmosina. Entonces aquí, digamos, aquí no ha introducido una lisina y está defectuosa, pues. Entonces estamos hablando de una patología molecular, pero que repercute en muchos problemas médicos. ¿Sí? Tienen que tener cuidado con sus papás, porque cuando se aplazan en bioquímica, el papá me aplazaba en bioquímica. Estrés y el papá también con problema cerebral. Eso es para ser gráfico. Anoten todo lo que dije, como quieran anotar. Y espero que no tengan aneurismas. Lo mismo pasa, aneurismas en mesenterio, aneurismas en pulmón, etcétera, etcétera. Todo eso es una mala expresión en la síntesis de elastina. Muchas cefaleas, muchos que tienen dolor de cabeza, a veces tienen problemas de migrañas. ¿Sí? Muchos de los que tienen esos problemas, a veces cuando toman trago, inmediatamente les duele la cabeza. Y claro, ahí se dilata toda esa parte débil de arterias o de venas, y entonces ahí vienen los tratamientos y de las propagandas que han debido leer en la televisión. ¿Sí? Miren, ¿tiene dolor de cabeza? ¿Qué les dicen? ¿Sí? Ya empiezan, tome aspirina, tome ibuprofeno, tome diclofenaco, tome. Entonces las propagandas aparecen ahí para calmar el dolor de cabeza, muy especialmente el sábado en la mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Nadie. ¡Hacen! Eso. Eso. Esos sustos a una persona que quiere produce ese estrés. Ya, ¿y por qué el sábado en la mañana? Tal vez los viernes se manifiesta la mayoría. ¿Fuerte? ¿Han escuchado? ¿Lo digo fuerte?
Es que tal vez los viernes algunas personas pues se van de fiesta, toman en exceso y pues al día siguiente tienen dolor de cabeza. Sí, pues. Por el viernes de soltero, pues. Bueno, Y le dicen resaca, ¿sí? Grandes propagandas. Bueno, entonces con esto les enseño a que vayan a ser ustedes médicos más finos. Si les dicen eso, de que toman un trago y realmente les duele la cabeza y muy rápido, porque dilata, entonces ya tienen un diagnóstico a favor, ¿sí? Deje de tomar trago. Vuelva a ser un santo. Preguntas. Miren, hemos partido de algo tan simple como tejido con fibra elástica. ¿La lisina está solo formada por lisinas o hay otros aminoácidos? No, solamente lisina. Y hay algo importante también. Y por última pregunta, avanzamos un poquito más. Cuando hemos hablado de colágeno, hemos hablado de que aquí con la vitamina C se forma 5-hidroxilisina, ¿verdad? Lo interesante aquí, que en las fibras elásticas no hay la 5-hidroxilisina. Esto no tiene una diferencia importante. Otra diferencia, hay varias. Ahondando un poquito más. Les dije que la glicina era una molécula muy frecuente, ¿sí? Miren, tan frecuente como esta. Generalmente, la X y la Y significa esto que tiene prolina y este tiene hidroxiprolina. ¿Sí? 50%, la mitad del colágeno es glicina. Y esto es prolina y hidroxiprolina, aminoácidos pequeñitos. Y es casi una regla en esta estructura secundaria. Interesante el colágeno. Pero es interesante aquí en la glicina, pero si bien también tiene la glicina no sigue el mismo patrón que el colágeno. Esta ya puede ser más desordenada. No es lo mismo, pero más o menos estructuralmente también se caracteriza por eso. Esas son diferencias interesantes. Otra diferencia, les dije de que colágeno se asociaba con GAG, ¿sí? Para tener fortaleza. En cambio, aquí no tiene oxidrilos y no se asocia con GAG. Ya les he dado 3 diferencias, hay más, pero con 3 diferencias va bien. Preguntas. Mañana hablaremos sobre otras fibras. Pero han aprendido muchísimo para hacer diagnósticos en toda su vida.